Saludos, compañeros buscadores de la verdad y la comprensión tranquila. Acomódense, quizás con una bebida caliente, mientras viajamos a una época en la que las mareas del poder cambiaban con cada galera en las olas. Hoy, desentrañamos las capas de un conflicto olvidado, una alianza desesperada contra una tormenta creciente en el brillante corazón del mar Egeo. Si este viaje resuena con ustedes, consideren dejar un me gusta, compartir sus pensamientos en los comentarios y quizás transmitir esta historia a otra mente curiosa. Que comiencen los susurros del pasado. El suave chapoteo de las olas contra una orilla lejana, el crujido de la madera bajo una brisa salada, el susurro apagado de un mar antiguo que lleva murmullos de una tormenta inminente. Cierra los ojos e imagina el Egeo a principios del siglo XIV, un mar de zafiro resplandeciente, pero cada vez más manchado por las oscuras velas de un enemigo implacable. Esta no es una historia de grandes imperios enfrentados, sino de una alianza desesperada, casi reacia, forjada en el crisol del miedo y la necesidad. Esta es la historia de la Primera Liga Santa, un testimonio de que incluso los poderes más dispares pueden unirse cuando una sombra común cae sobre su umbral colectivo. Durante siglos, el Mediterráneo había sido una autopista de comercio, un crisol de cultura y, a menudo, un campo de batalla. Pero al amanecer del siglo XIV, una nueva y creciente amenaza estaba remodelando la propia estructura de la vida a lo largo de sus costas orientales. Desde el corazón de Anatolia, un nuevo poder estaba surgiendo, los beyliks turcos. Estos no eran imperios unificados, sino más bien principados fragmentados y dinámicos, cada uno con ambiciones, cada uno con una floreciente destreza naval que estaba convirtiendo rápidamente las aguas azules del Egeo en un coto de caza. Sus barcos, veloces y depredadores, no solo saqueaban en busca de botín, estaban interrumpiendo sistemáticamente las arterias mismas del comercio que sostenían a los estados cristianos latinos de la región. Ahora, entre estos estados cristianos, uno destacaba como el titán marítimo indiscutible, la República de Venecia. Su propia existencia, su riqueza, su influencia, estaban tejidas en el vasto tapiz de su comercio de ultramar. Desde los bulliciosos mercados de Constantinopla hasta las rutas de las especias de Levante, las galeras venecianas surcaban las olas, cargadas de mercancías y oro. Pero a medida que se intensificaban las incursiones turcas, a medida que sus barcos se volvían más audaces, el ritmo una vez predecible del comercio fue reemplazado por una incertidumbre inquietante. Imagínese la ansiedad que atenazaba a un mercader veneciano, su fortuna invertida en una flota que navegaba hacia el este, sabiendo que en cualquier momento, la ominosa silueta de un barco turco podría aparecer en el horizonte, convirtiendo su empresa en ruina. Para Venecia, esto no era solo una molestia, era una amenaza existencial, un lento estrangulamiento de su savia económica. Pero Venecia, poderosa como era, no podía enfrentar esta creciente amenaza sola. El Egeo era un vasto y complejo mosaico de territorios, cada uno con sus propios intereses, sus propias vulnerabilidades. Estaban los caballeros hospitalarios, esos formidables monjes guerreros, quienes, habiendo sido expulsados de Tierra Santa, ahora poseían Rodas, un puesto avanzado estratégico crucial. Estaba el asediado imperio bizantino, una sombra de su antigua gloria, aferrándose a los restos de su pasado poder, su alguna vez poderosa armada un mero susurro de lo que fue. Y luego estaba el reino de Chipre, una fortaleza insular, ella misma un objetivo de estas incursiones cada vez más audaces. El problema, verá, era que ningún gobernante latino en la región poseía la fuerza naval para dominar eficazmente el Egeo y hacer retroceder consistentemente a los turcos. Era una situación propicia para la fragmentación, para que cada entidad se las arreglara sola, dejándolas vulnerables a ser eliminadas una por una. Y de hecho, durante un tiempo, esa fue en gran medida la realidad. Hubo acuerdos bilaterales, alianzas temporales, nacidas de la necesidad inmediata más que de una estrategia a largo plazo. Considere, por ejemplo, un fugaz tratado entre los genoveses,
archirrivales de Venecia en el comercio, y los hospitalarios antes de 1319. Unieron sus recursos, equiparon una flota combinada y, en el verano de ese año, lograron una victoria significativa, aplastando una flota perteneciente a los Aydnids, uno de los beyliks turcos más agresivos. Esta victoria, aunque localizada, provocó repercusiones en todo Occidente. La noticia llegó a oídos del Papa Juan XXII, un pontífice muy consciente de la amenaza inminente para la cristiandad. Para él, y para los teóricos de las cruzadas que lo asesoraban, tal victoria ofrecía un atisbo tentador de lo que una liga naval verdaderamente unificada podría lograr. Preveían una poderosa flota cristiana que no solo podría imponer un bloqueo económico contra los turcos, cortando sus recursos y estrangulando su creciente poder marítimo, sino también frenar activamente sus avances en el Egeo. Esto no se trataba solo de defensa, se trataba de recuperar la iniciativa, de hacer retroceder la marea. Mientras tanto, se ejercía un tipo diferente de presión más cerca de casa, en el mismo corazón de la República de Venecia. La notoria compañía catalana, esos mercenarios formidables y a menudo despiadados, estaban activos en Grecia, y su presencia creaba una compleja red de desafíos políticos y económicos. En respuesta a esta inestabilidad más amplia, y reconociendo el peligro de fortalecer inadvertidamente a sus enemigos, Venecia dio un paso drástico. Bajo fuertes penas, prohibieron explícitamente a todos los mercaderes venecianos comerciar con los turcos. Imagine las implicaciones económicas de tal decreto, la interrupción de las rutas comerciales establecidas, la protesta de los mercaderes que veían amenazados sus medios de vida. Pero los venecianos comprendieron la gravedad de la situación, cada pieza de tela, cada medida de grano comerciada con los turcos, financiaba indirectamente las mismas incursiones que amenazaban su navegación. Así, con las presiones gemelas de la agresión turca directa y el cambiante panorama político, Venecia comenzó a explorar la posibilidad de una alianza más formal y duradera. Enviaron emisarios, diplomáticos hábiles, a los actores clave de la región. Se acercaron al emperador bizantino, Andrónico II, un hombre cuyo imperio, aunque disminuido, aún conservaba un peso simbólico y puestos avanzados estratégicos. También buscaron a Martino Zaccaria, el poderoso señor de Quíos, un noble genovés independiente que controlaba una fortaleza insular crucial. Y, por supuesto, se acercaron a Elión de Villeneuve, el gran maestre de los hospitalarios, cuya orden comandaba una formidable fuerza de combate y controlaba Rodas, una base de operaciones inestimable. La propuesta veneciana era clara: preguntar sobre la posibilidad de formar una societas, una verdadera asociación, para la protección mutua de sus tierras contra las implacables incursiones turcas. Las ruedas diplomáticas, lentas y deliberadas, comenzaron a girar. Después de mucha negociación, mucho sopesar los intereses individuales contra la amenaza colectiva, se produjo un avance significativo. El 6 de septiembre de 1332, representantes de Venecia, el Imperio bizantino y los caballeros hospitalarios formalizaron una alianza. Estaba diseñada para durar 5 años, un testimonio de su naturaleza tentativa, pero un primer paso crucial, no obstante. El acuerdo era ambicioso: reunir una formidable flota de 20 galeras totalmente equipadas que se congregarían en el bullicioso puerto de Negroponte, una fortaleza veneciana, antes del 15 de abril de 1333. Sin embargo, como suele ocurrir en el laberíntico mundo de la política medieval, los planes mejor trazados rara vez se desarrollaban sin contratiempos. La fecha acordada para la reunión de la flota llegó y pasó sin una sola galera de las 20 prometidas. La atención veneciana, tan recientemente centrada en el Egeo, se había desviado abruptamente por una revuelta repentina y urgente en Creta, una de sus posesiones de ultramar más importantes. Tal era la naturaleza volátil de la época, una crisis en un rincón de su imperio podía descarrilar incluso los compromisos internacionales más apremiantes. Sin embargo, a pesar de este revés inicial, el impulso para una respuesta unificada estaba creciendo. Más tarde ese mismo año, el peso de una autoridad superior se hizo sentir.
El Papa Juan XXII, siempre el arquitecto de la unidad cristiana contra las amenazas externas, puso su considerable influencia detrás de la Liga naciente. Fundamentalmente, aseguró el apoyo de los reyes de Francia y Chipre, añadiendo un formidable respaldo político y potencialmente financiero a la alianza. A principios de 1334, el compromiso se había profundizado y los participantes acordaron un objetivo aún más ambicioso, un gran total de 40 galeras. Esta fue una declaración, una clara señal de que las potencias cristianas del Egeo finalmente estaban listas para unirse. El Papa, demostrando su compromiso, inició la construcción de 4 poderosas galeras en Marsella en marzo de ese año. Estos barcos, cada uno con impresionantes 176 a 180 remos, fueron una inversión significativa, una manifestación tangible de la resolución papal. Para comandar esta flota franco-papal, el Papa Juan XXII nombró a un distinguido caballero francés, Juan de Sepoy, una figura que se volvería fundamental en las primeras operaciones de la Liga. Así, el escenario estaba listo. La tormenta se había estado gestando durante años, las ráfagas individuales de las incursiones turcas convirtiéndose en un viento implacable. Ahora, las potencias cristianas del Egeo, inicialmente fragmentadas y vulnerables, comenzaban a unirse. La idea de una Liga Santa, una vez un concepto teórico debatido en las cortes papales, estaba a punto de convertirse en una fuerza tangible y poderosa. Pero, ¿sería esta frágil alianza, nacida de la necesidad y plagada de políticas internas, lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta, o se desmoronaría, como tantos nobles esfuerzos, bajo el peso de sus propias ambiciones dispares? La respuesta residía en las turbulentas aguas del Egeo, donde el destino del comercio, el territorio y la fe pendía precariamente de un hilo. Las sombras de las galeras turcas se alargaban y se volvían amenazantes sobre las aguas bañadas por el sol del Egeo. Durante generaciones, las fragmentadas potencias cristianas del Mediterráneo oriental habían bailado una danza peligrosa con estas florecientes fuerzas navales, a menudo estableciendo treguas temporales y frágiles o participando en escaramuzas aisladas. Pero la marea estaba cambiando. Los beylik turcos de Anatolia, particularmente los aydinids, Karasi y Sarukán, no eran meros asaltantes, se estaban convirtiendo en una presencia formidable, erosionando los cimientos mismos del comercio marítimo y la seguridad cristiana. Esto no se trataba solo de barcos perdidos o cargamentos saqueados. Para la República de Venecia, cuya savia vital pulsaba a través de su vasta red de comercio transoceánico, estas incursiones eran una amenaza existencial. Imagine la contabilidad meticulosa de un mercader veneciano, cada ducado, cada onza de especias, cada pieza de seda minuciosamente contada, solo para que todo se desvanezca en el humo de una galera turca en el horizonte. El motor económico de la República, de hecho, gran parte de la Europa latina, estaba bajo asedio. Fue este pavor creciente, esta vulnerabilidad compartida, lo que comenzó a unir intereses dispares. La idea de un frente unificado, una societas como la llamaban, no nació en un destello repentino de genio diplomático, sino de la sombría constatación de que ninguna potencia, por influyente que fuera, podía contener esta marea creciente por sí sola. El Egeo era demasiado vasto, la amenaza turca demasiado extendida. Consideremos, por un momento, el panorama de principios del siglo XIV. Estamos hablando de un mosaico de reinos, ducados y ciudades-estado, cada uno con su propia intrincada red de alianzas y rivalidades. El Imperio bizantino, una sombra de su antiguo esplendor, todavía tenía influencia sobre focos de territorio, pero sus ambiciones imperiales a menudo se veían eclipsadas por conflictos internos y presiones externas. Los caballeros hospitalarios, esos formidables monjes guerreros, poseían Rodas, un bastión crucial, pero sus recursos, aunque significativos, no eran ilimitados. Y luego estaba Chipre, un reino latino, siempre mirando por encima del hombro, atrapado entre Oriente y Occidente.
Los primeros éxitos, ad hoc, dieron una idea de lo que se podía lograr. Antes de 1319, los genoveses y los hospitalarios, dos potencias a menudo contenciosas, lograron dejar de lado sus diferencias el tiempo suficiente para equipar una flota conjunta. Ese verano, infligieron una derrota aplastante a una flota aidinid. La noticia de esta victoria, como una onda en un estanque estancado, se extendió hacia el oeste, llegando finalmente a oídos del Papa Juan XXII. Ahora bien, el Papa Juan XXII no era ajeno a los grandes planes. El papado, incluso desde Aviñón, poseía una inmensa autoridad moral y, de manera crucial, considerables recursos financieros. Para los teóricos de las cruzadas de la época, esta victoria en el Egeo encendió un fervor renovado. Aquí, argumentaron, no era solo una medida defensiva, sino un trampolín potencial para una nueva cruzada. Una forma de imponer un bloqueo económico muy necesario contra los turcos y detener su implacable avance hacia las tierras cristianas. Mientras tanto, las presiones económicas se acumulaban en otros lugares. La notoria compañía catalana, esos mercenarios formidables y a menudo despiadados, se estaban haciendo sentir en Grecia, interrumpiendo el comercio y sembrando el caos. Esto empujó a Venecia a tomar una medida drástica, pero necesaria, una prohibición, bajo las penas más severas, de que todos los mercaderes venecianos comerciaran con los turcos. Esta fue una señal clara, una declaración de que el tiempo de la coexistencia rentable, aunque arriesgada, había terminado. El enemigo estaba definido, y el comercio que los fortalecía ya no era tolerable. Fue en este ambiente que Venecia, siempre pragmática, envió emisarios. Navegaron a Constantinopla para consultar con el emperador bizantino Andrónico II, luego a Quíos para reunirse con Martino Zaccaria, el señor de esa isla estratégicamente vital, y finalmente a Rodas, la fortaleza de Elión de Villeneuve, el gran maestre de los hospitalarios. El mensaje era claro, una propuesta para una sociedad sostenida, una alianza formal para la protección mutua contra el enemigo común. El 6 de septiembre de 1332, la esperanza largamente acariciada de un frente unificado comenzó a solidificarse. Representantes de Venecia, Bizancio y los caballeros hospitalarios formalizaron una alianza. Los términos eran ambiciosos, un compromiso de reunir una formidable flota de 20 galeras totalmente equipadas, que debían estar amarradas y listas para la acción en el puerto de Negroponto para el 15 de abril de 1333. Un pacto de 5 años, un compromiso de cooperación duradera. Pero, como ocurre con tantos grandes planes en la historia, el camino del pergamino a la realidad fue cualquier cosa menos sencillo. La fecha acordada del 15 de abril de 1333 llegó y pasó, sin una flota reunida. La atención veneciana, siempre fluida y pragmática, se había desviado momentáneamente por una inesperada y problemática revuelta en su valiosa isla de Creta. Los desafíos internos, al parecer, a menudo tienen una forma de retrasar incluso los esfuerzos externos más críticos. Sin embargo, la idea, la necesidad, persistió. Más tarde ese mismo año, el impulso se reavivó. El Papa Juan XXII, con su visión de una empresa cristiana más amplia, apoyó la alianza con su considerable peso. Crucialmente, aseguró compromisos de los reyes de Francia y Chipre. La lista de participantes estaba creciendo, y con ella, el potencial de verdadera fuerza. A principios de 1334, las negociaciones dieron sus frutos. Los participantes llegaron a un nuevo acuerdo, un compromiso verdaderamente impresionante, una flota total de 40 galeras. Esto no era una empresa pequeña. Para ponerlo en perspectiva, 4 de estas galeras, cada una con entre 176 y 180 remos, fueron construidas en Marsella, íntegramente a expensas del Papa. Para liderar este contingente franco-papal, el Papa Juan XXII nombró al caballero francés Juan de Sepoy, un testimonio del alcance internacional y la seria intención de esta incipiente Liga Santa. Y así, en el verano de 1334, los hilos dispares comenzaron a tejerse.
La flota franco-papal, una poderosa declaración del compromiso de Europa Occidental, unió fuerzas con los barcos de los venecianos, los hospitalarios y los chipriotas. La vista de estos barcos reunidos, las velas desplegadas, los pendones ondeando con la brisa, debió ser un espectáculo verdaderamente impresionante. Las galeras bizantinas, aunque parte del acuerdo original, estuvieron notablemente ausentes, lo que subraya las complejidades continuas y las relaciones a menudo tensas dentro de la alianza. Pero a pesar de esta ausencia, la flota estaba en pleno apogeo, una armada cristiana unificada lista para atacar. Su objetivo era claro: los beyliks turcos de Aydin, Karasi y Sarukhan, los principales artífices de la reciente amenaza marítima. La campaña subsiguiente fue rápida y decisiva. En septiembre de 1334, las fuerzas combinadas lograron una importante victoria en la batalla de Adramition. En una serie de enfrentamientos, aplastaron una flota perteneciente a Yaxi, el bey de Karasi. Esto no fue simplemente una escaramuza, fue una clara demostración de poder colectivo. El impacto de esta operación inicial fue inmediato y profundo. Durante un breve y precioso periodo, la Liga Santa logró un nivel de seguridad en el Egeo que no tenía precedentes en el siglo XIV. La amenaza turca, si no erradicada por completo, había recibido un serio golpe. Los mercaderes podían respirar un poco más tranquilos, y el miedo constante a las incursiones comenzó a ceder. Fue un éxito tangible, un testimonio de lo que se podía lograr cuando diversas potencias dejaban de lado sus diferencias por una causa común. Sin embargo, como suele ocurrir en el turbulento tapiz de la historia, esta nueva seguridad resultó efímera. El Egeo, a pesar de toda su importancia estratégica, no era el único escenario de los dramas de Europa. Justo cuando la Liga Santa saboreaba su victoria, los rumores de un conflicto mucho más grande y, en última instancia, más absorbente, comenzaron a resonar en todo el continente, la lenta y agonizante escalada entre Inglaterra y Francia. Este conflicto incipiente, que pronto envolvería a Europa en lo que se convertiría en la Guerra de los 100 años, tiró del mismo tejido de la Liga Santa. La atención papal, que había sido tan fundamental en la forja de la alianza, fue inevitablemente desviada. Las galeras francesas, esos poderosos barcos financiados por el Papa e integrales a la fuerza de la Liga, fueron retiradas, sus recursos necesarios para el inminente conflicto más cercano a casa. Los grandes planes para el reensamblaje de la Liga, la visión de un frente unificado y sostenido, tuvieron que ser desechados. Si bien algunos participantes individuales continuaron sus esfuerzos, logrando victorias aisladas contra los turcos, la fuerza unificada, el poder colectivo que había traído tanto éxito en Adramition, se disipó. Las maniobras políticas y las demandas estratégicas de Europa Occidental habían, por el momento, eclipsado las apremiantes necesidades del Mediterráneo Oriental. No sería hasta el papado de Clemente VI, casi una década después, que se formaría una nueva Liga Santa, nacida de la misma necesidad urgente, pero forjada en el crisol de un paisaje geopolítico diferente. La Liga Santa de 1332, aunque finalmente de corta duración en toda su fuerza, había demostrado lo que era posible. Había ofrecido un atisbo tentador de un Egeo seguro, un testimonio del poder de la cooperación contra un enemigo común. Pero también sirvió como un crudo recordatorio de la naturaleza frágil e interconectada de la política medieval, donde incluso las amenazas regionales más apremiantes podían ser eclipsadas y socavadas por las maquinaciones más grandes, a menudo más sangrientas, del poder europeo. La tormenta que se gestaba en el Egeo finalmente había reunido su trueno, y ahora era el momento de que cayera el rayo. Después de años de incesantes incursiones turcas, de comerciantes que perdían sus medios de vida y sus vidas, de que el tejido mismo del comercio se deshilachara, las dispersas potencias cristianas del mar Egeo y el Mediterráneo Oriental habían, contra todo pronóstico, forjado una alianza. Esta fue la Santa Liga de 1332, un pacto desesperado pero decidido,
encabezado por la formidable potencia naval de la República de Venecia. Pero no estaban solos. Los formidables caballeros hospitalarios, el reino de Chipre e incluso el a menudo problemático imperio bizantino habían unido sus estandartes, con promesas de apoyo de otras potencias menores. Esto no era meramente una conveniencia, era una necesidad nacida del miedo compartido y la creciente comprensión de que ninguna entidad individual podía hacer frente a la creciente marea de agresión turca. Ahora, es importante entender el contexto aquí. Principios del siglo XIV fue una época de inmensa fluctuación en el Mediterráneo oriental. El imperio bizantino, una vez un coloso, era una sombra de su antiguo yo, luchando constantemente contra conflictos internos y amenazas externas. Venecia, aunque poderosa, era una república mercantil, su fuerza derivada de su vasta red comercial. Los caballeros hospitalarios, una orden militar, poseían una impresionante destreza marcial pero recursos finitos. Los beylik turcos, por otro lado, eran dinámicos y se expandían rápidamente, impulsados por una nueva fe celosa y un hambre de saqueo. Sus incursiones navales no eran solo incidentes aislados, eran una amenaza sistémica que carcomía las mismas líneas vitales del comercio y la soberanía cristiana en la región. La idea de una liga naval unida, por lo tanto, no fue una epifanía repentina. Había estado gestándose durante años. Los tratados individuales, a menudo temporales y bilaterales, habían sido una característica común del Egeo. Vemos evidencia de esto en los años previos a 1332, con acuerdos como el celebrado entre los genoveses y los hospitalarios antes de 1319. Esa alianza en particular, en el verano de 1319, logró aplastar una flota perteneciente a los aidínidas, un importante beylik turco. Los informes de esta victoria, por cierto, no se limitaron a los campos de batalla inmediatos. Se extendieron como la pólvora por Occidente, llegando a oídos de figuras poderosas como el Papa Juan XXII. Imaginen el efecto dominó, una victoria lejana que encendía esperanzas en los sagrados pasillos del Vaticano, sugiriendo que una liga naval unificada no solo podría imponer un bloqueo económico, sino también frenar eficazmente el implacable avance turco en el Egeo. Simultáneamente, las presiones políticas de otros sectores estaban empujando a los venecianos hacia una postura más decisiva. La Compañía Catalana, un notorio grupo mercenario, ejercía una considerable influencia en Grecia, creando mayor inestabilidad. En respuesta, Venecia, siempre pragmática, emitió una severa prohibición a sus comerciantes de comerciar con los turcos. Las penas por tal comercio eran severas, lo que reflejaba la creciente comprensión de que al participar en el comercio, estaban fortaleciendo inadvertidamente a su enemigo. Esto no era meramente una postura moral, era un imperativo estratégico. Luego, los venecianos despacharon emisarios, imaginen a estos enviados, meticulosamente vestidos, navegando por las traicioneras aguas políticas de la época, al emperador bizantino Andrónico II, a Martino Zaccaria, señor de Quíos, y a Elión de Villeneuve, gran maestre de los hospitalarios. Su misión era clara, explorar la posibilidad de formar una societas, una verdadera asociación, para la defensa colectiva de sus tierras contra la amenaza turca. Las negociaciones fueron complejas, como pueden imaginar. Cada potencia tenía sus propios intereses, sus propias rivalidades, sus propias quejas históricas. Pero el peligro compartido fue un poderoso unificador. Y así, el 6 de septiembre de 1332, representantes de Venecia, Bizancio y los hospitalarios finalmente firmaron una alianza. Este fue un pacto de 5 años, ambicioso en su alcance, y estableció un plan concreto. Una flota de 20 galeras totalmente equipadas se reuniría en el bullicioso puerto de Negropont antes del 15 de abril de 1333. Una fecha límite firme, un objetivo claro. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, incluso los planes mejor trazados pueden ser desviados por circunstancias imprevistas. La fecha acordada para el montaje de la flota llegó y pasó sin la flotilla prometida.
La atención veneciana, desafortunadamente, había sido abruptamente desviada por una revuelta en Creta, un puesto de avanzada crucial en su vasto imperio marítimo. Estas eran las realidades del siglo XIV, un constante acto de malabarismo entre la estabilidad interna y las amenazas externas. Pero el impulso de la Liga, una vez establecido, no fue fácil de sofocar. Más tarde ese año, el Papa Juan XXII, con su visión de un frente cristiano unido, junto con los reyes de Francia y Chipre, prometieron su apoyo. Esto fue una inyección crucial de respaldo político y financiero. A principios de 1334, los participantes habían llegado a un acuerdo sobre un objetivo mucho más ambicioso, un total de 40 galeras. Piensen en la tarea logística requerida para construir, tripular y equipar una flota así en esa época. En marzo de ese año, se dio un paso adelante significativo con la construcción de 4 galeras en Marsella, poderosas embarcaciones con 176 a 180 remos, específicamente en nombre del Papa. Luego nombró al caballero francés Juan de Sepoy como capitán de esta flota franco-papal, una señal del serio compromiso del papado. Y así, con renovado vigor y fortalecida resolución, la Santa Liga estaba lista para desatar su martillo de Adramition. En el verano de 1334, el poder combinado de la flota franco-papal finalmente se unió a las naves de los venecianos, los hospitalarios y los chipriotas. Esto llevó a la flota a su fuerza total y acordada, una fuerza verdaderamente formidable que navegaba por las aguas azules del Egeo. La única excepción, la notable ausencia, fueron las galeras bizantinas, una señal reveladora de sus continuas luchas internas. Sin embargo, esta era la fuerza naval cristiana más fuerte que la región había visto en décadas. Su objetivo era claro y ambicioso, pretendían golpear el corazón mismo de la amenaza turca, atacando los beylik de Aydin, Karasi y Sarukhan, las mismas entidades cuyas incesantes incursiones habían impulsado la creación de la Liga. El momento de la verdad llegó en septiembre de 1334. Las fuerzas de la Santa Liga lograron un éxito verdaderamente notable en la batalla de Adramition. Adramition, una ciudad portuaria en la costa de Anatolia, se convirtió en el escenario de una serie de encuentros navales decisivos donde la flota aliada derrotó por completo a una flota turca perteneciente a Yaxi, el bey Karásida. Esto no fue una escaramuza menor, fue una victoria significativa y que elevó la moral. Imaginen la escena, las elegantes galeras de la Santa Liga, sus remos agitando el agua al unísono, sus estandartes ondeando al viento, chocando contra los buques turcos. La cacofonía de la batalla, los gritos de los remeros, el chasquido de las cuerdas de los arcos, el clangor del acero, una sinfonía de guerra medieval que se desarrollaba en alta mar. El impacto de esta victoria fue inmediato y profundo. La Liga, en un lapso de tiempo relativamente corto, logró un nivel de seguridad sin precedentes en el Egeo. Por primera vez en el siglo XIV, la implacable amenaza naval turca fue, por un periodo, significativamente reducida. Los barcos mercantes podían navegar con una mayor sensación de seguridad, las comunidades costeras podían exhalar un suspiro temporal de alivio, y la idea misma de la unidad cristiana, por frágil que fuera, parecía validada. El martillo de Adramition había asestado un golpe poderoso. Sin embargo, como a menudo vemos en el gran tapiz de la historia, la seguridad, especialmente en tiempos tan volátiles, es un bien fugaz. Incluso mientras el Egeo disfrutaba de este breve respiro, nubes de tormenta se cernían sobre la propia Europa. El conflicto que escalaba lentamente entre Inglaterra y Francia, un conflicto que pronto estallaría en la Guerra de los 100 años, comenzó a desviar la atención papal y, crucialmente, las galeras francesas que habían sido tan vitales para el éxito de la Santa Liga. Los grandes planes para el reagrupamiento de la Liga, para operaciones sostenidas adicionales contra los turcos, tuvieron que ser descartados. Las cambiantes prioridades de las grandes potencias europeas significaron que la fuerza unida de la Santa Liga simplemente no pudo mantenerse. Aunque algunos de los participantes individuales de la Liga continuaron uniendo sus flotas e incluso lograron más victorias aisladas contra los turcos,
La fuerza colectiva y abrumadora que había triunfado en Adramitio se dispersó. No sería hasta el papado de Clemente VI, casi una década después, en 1343, que se formaría una nueva liga, intentando reavivar la llama de la acción colectiva contra la amenaza turca. El martillo de Adramitio había asestado un golpe poderoso, pero las fuerzas que buscaba contener eran demasiado vastas y la atención de Europa demasiado dividida, para que esta seguridad efímera durara verdaderamente. El Egeo, a pesar de su paz temporal, pronto se encontraría de nuevo en medio de la tormenta que se gestaba. El polvo de la victoria apenas se había asentado sobre Adramitio. El Egeo, por un momento fugaz, respiró un suspiro colectivo de alivio. El poder coordinado de la Liga Santa había asestado un golpe decisivo, recordando a los beyliks turcos que la Europa cristiana, cuando estaba unida, seguía siendo una fuerza formidable. La seguridad, un concepto en gran parte desconocido en el Mediterráneo oriental del siglo XIV, había echado raíces brevemente. Fue un testimonio de lo que una gran alianza, forjada a partir de intereses diversos pero unida por una amenaza común, podía lograr. Pero la historia, amigos míos, rara vez cuenta una simple historia de triunfo. Incluso las alianzas más cuidadosamente construidas son cosas frágiles, susceptibles a las arenas movedizas de la ambición política y a las implacables mareas de conflictos más amplios. El éxito de la Liga Santa, por impresionante que fuera, resultaría ser una flor delicada, marchitándose bajo la sombra de luchas europeas de gran alcance. Recordemos que esta alianza fue un tapiz tejido con muchos hilos, los imperativos comerciales de Venecia, el celo cruzado de los hospitalarios, el imperio bizantino en dificultades y la mano distante, pero influyente, del papado. Cada participante tenía sus propias motivaciones, sus propias vulnerabilidades y sus propios enredos en la intrincada red de la política de poder europea. Y fueron estos enredos los que finalmente desentrañarían la frágil unidad que había traído una victoria tan rotunda en Adramitio. El mismo éxito de la Liga Santa, en un extraño giro del destino, permitió a algunos de sus arquitectos clave desviar su atención a otra parte. Para el papado, particularmente bajo el Papa Juan XXII, la campaña del Egeo había sido una empresa significativa, que requería considerables recursos y esfuerzos diplomáticos. Pero la visión del Papa se extendía mucho más allá de las costas de Anatolia. El tablero de ajedrez más grande de Europa exigía su atención constante, y las crecientes tensiones entre las dos grandes potencias de Occidente, Inglaterra y Francia, comenzaban a eclipsar todas las demás preocupaciones. Estamos hablando, por supuesto, de la tormenta que se avecinaba y que pronto estallaría en la Guerra de los 100 años. Este conflicto monumental, una lucha generacional por el dominio, remodelaría fundamentalmente el panorama político de Europa durante más de un siglo. Y a medida que las nubes de esta colosal guerra se cernían, los susurros distantes de las incursiones turcas en el Egeo comenzaron a sonar menos urgentes en los oídos de los monarcas y prelados de Europa occidental. Consideremos la galera francesa, esa contribución vital de un reino cuya participación había dado un peso considerable a la fuerza naval de la Liga. Esta única embarcación representaba una inversión significativa y un compromiso de recursos franceses. Pero a medida que la perspectiva de una guerra con Inglaterra se hacía más grande, a medida que las disputas sobre la sucesión y las reclamaciones territoriales se encendían, la noción de desplegar valiosos activos navales en el Mediterráneo oriental se volvió cada vez más insostenible para la corona francesa. La defensa inmediata de sus propias fronteras, la proyección de su propio poder en un conflicto que amenazaba la propia estructura de su reino, naturalmente, tuvo prioridad. La amenaza turca, aunque todavía presente, de repente pareció una preocupación distante y secundaria en comparación con los peligros inminentes en su puerta. El papado también vio cómo su enfoque cambiaba. Si bien los papas de esta era continuaron defendiendo la idea de una cruzada contra el infiel, su influencia política era constantemente puesta a prueba por los gobernantes seculares.
La Guerra de los 100 Años presentó un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades para la diplomacia papal, a menudo requiriendo una cuidadosa navegación entre facciones cristianas en guerra. Mantener una poderosa presencia naval en el Egeo, coordinar fuerzas dispares y financiar constantemente tal empresa se convirtió en una propuesta cada vez más difícil cuando el corazón mismo de la cristiandad se estaba desgarrando. Así, los grandes planes para el reensamblaje de la Liga, la intención de aprovechar el impulso de Adramyttion, comenzaron a flaquear. La voluntad colectiva, tan fuerte ante un enemigo común inmediato, comenzó a disiparse a medida que los miembros individuales se veían arrastrados a sus propias luchas más apremiantes. Es un tema recurrente en la historia, ¿no es así? La Gran Coalición, el Frente Unificado, a menudo lucha por mantener su cohesión cuando la urgencia percibida de la amenaza inicial disminuye, o cuando surgen nuevos peligros más inmediatos más cerca de casa. Algunos participantes individuales, por supuesto, continuaron sus propios esfuerzos. Los venecianos, cuyos intereses comerciales estaban inextricablemente ligados a la estabilidad del Egeo, y los hospitalarios, cuya propia existencia se basaba en la lucha contra las potencias no cristianas, aún mantenían flotas y participaban en escaramuzas. Lograron algunas victorias aisladas contra los turcos, demostrando su compromiso duradero. Pero estos fueron esfuerzos localizados, carentes de la fuerza coordinada y la visión estratégica de la Liga Santa completa. La poderosa sinergia de un mando verdaderamente unificado había desaparecido, reemplazada por acciones fragmentadas y objetivos limitados. El periodo posterior al triunfo en Adramyttion, por lo tanto, se convierte en un estudio fascinante de la psicología de las alianzas. La euforia inicial de la victoria dio paso lentamente a las aleccionadoras realidades del compromiso a largo plazo y las implacables demandas de un panorama geopolítico más amplio. La seguridad lograda en el Egeo, tan duramente ganada, comenzó a erosionarse. Los beyliks turcos, aunque castigados, no fueron erradicados. Con el tiempo, se reagruparían y renovarían su presión sobre las posesiones cristianas, comprendiendo que la unidad a la que se habían enfrentado era un fenómeno temporal. Tomaría casi una década, y un nuevo pontífice, Clemente VI, para resucitar el concepto de una Liga Santa. Para 1343, la situación en el Egeo volvería a ser tan grave que se consideró esencial otro esfuerzo coordinado. Pero los años intermedios estarían marcados por un retorno al precario y fragmentado estado de cosas que inicialmente había hecho necesaria la formación de la Liga. Las lecciones de Adramyttion, de lo que se podía lograr a través de la unidad, tendrían que aprenderse de nuevo. Y así, vemos que incluso las alianzas militares más exitosas no son inmunes a la atracción gravitatoria de conflictos mayores. La historia de la Liga Santa de 1332, triunfante en Adramyttion, es también una historia de cómo una gran alianza, nacida de la necesidad y logrando un éxito temprano, puede ser finalmente consumida por las guerras más amplias y las prioridades cambiantes de sus poderosos miembros. Es un recordatorio sutil, pero poderoso, de que la historia rara vez es una línea recta, e incluso las victorias más resonantes pueden ser efímeras y la unidad subyacente se desmorona en medio del clamor de otros tambores de guerra más apremiantes. Y así, nuestro viaje a través de las traicioneras aguas del siglo XIV concluye. Los ecos de una alianza frágil, formada en la desesperación y disuelta por los vientos de conflictos mayores, nos recuerdan la danza siempre presente entre la cooperación y el interés propio en los anales del tiempo. Si encontraron consuelo o intriga en esta narrativa, por favor consideren dar, me gusta, compartir y seguir para más inmersiones profundas en los rincones olvidados de la historia. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta Santa Liga y qué otros capítulos pasados y olvidados les gustaría que exploráramos a continuación?